calientes y pesados. ¿Quién se atreve? No van a bailar, no van a hacer nada así muy complicado. Justin, bueno. Justin, y me faltaba una Laurita, te vi. Ven, Laura y Justin. Bueno, cada uno va a tener un vasito de los que yo traje aquí, acá arriba, para que todos tengan. Por aquí Laura, que ahora está un poquito caliente. Y tú pones uno. Por aquí tienes un té. Por aquí tienes otro té. Bueno, ustedes lo van a abrir y todavía no lo vayan a meter en la bolsa, cuando yo les diga. Pero tienen que sacarlo, sí, de la bolsita. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo lo vi como en un TikTok y me gustó, y creo que nos va a enseñar algo muy poderoso que Dios me habló pues a través de eso, y lo confirmé pues con la palabra. Entonces yo vi que la persona tenía dos maneras de hacer el té. Uno es metiendo y sacando el té del agua, o sea, rápido, todavía no lo hagas. Y acá había otra manera, y era poniendo el té adentro, pero dejándolo un buen tiempo ahí. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Primero Justin lo va a meter, lo va a sacar, sí. Ahí, eso. Ok, listo. Ahora Laura va a tratar de dejarlo adentro, pero venía así moviéndolo un poquito, que él quede bien adentro, que te lo deje un poco. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Ya, déjalo. Trata de menearlo adentro. ¿Qué podemos observar? Bueno, aquí ya cogí un poquito de color, de pronto tengo un poquito de sabor, pero este probablemente, revuelve un poquito la orilla, es el que va a tener mayor sabor, ¿cierto? El que va a derramar más de los jugos que están ahí. Entonces, a través de esto, vamos a ver este ejercicio. ¿Cuál creen ustedes de estos dos que es mejor? ¿Este o este? ¿Cuál se tomarían ustedes? ¿Te gustó más ese? Porque no lo mueve un poquito más. ¿Cuál creen que es mejor? Señálenlo al menos. Oye, no pasaron acá. ¿Cuál, este o este? No lo veo. Laura. ¿El de? ¿Cuál? Que depende del que dice Reggie. No. Este está mucho más concentrado, aunque se vea de esa manera, pues él va sacando un poquito más de jugo que este que está aquí. Bueno, muchas gracias, pónganlo aquí. Vamos a dar un aplauso a los valientes que pasaron por acá. Bueno, este ejercicio, aunque lo vemos sencillo, en realidad nos muestra algo más allá de lo natural y está en nuestra vida espiritual. Justin metía y sacaba el té del agua y Laura lo dejaba ahí, permanecía eso en el agua. Resulta que yo estaba pues analizando esto y me di cuenta que el té que entra y sale del agua realmente no tiene suficiente color. Va a llegar un punto en que este va a concentrarse en mucho más y este no, va a quedar con ese color estático. También, por ende, supongo, no lo quiero probar, pero sé que va a saber mucho peor que este que estaba acá, que tiene un sabor más concentrado. Y asimismo, ¿cuál cumplirá el propósito por el que fue creado? Yo creo que el de Laura, porque era el que tenía más concentrado su sabor, el que logró botar más del jugo que tiene preparación el té. Esto también sucede en nuestra vida espiritual. Cuando entramos y salimos, como el té que tenía Justin, lo vemos también en nuestra vida cotidiana. Cuando entramos y salimos de la presencia de Dios, como si fuera un juego. Vamos a la iglesia, a veces no voy a la iglesia, voy a orar hoy, mañana no oro, voy a leer hoy, mañana de pronto no. Tenemos ese vaivén como lo hacía el té, que realmente no logramos botar ese jugo, olvidar de pronto muchas cosas, dejar atrás muchas cosas, y es lo que vamos a aprender en la noche de hoy. Hay muchos que van y vienen del mundo, vienen una semana, otra semana no vienen, hacen como el té que estaba de este lado y hacemos que no crecemos. ¿Qué produce? Que no crecemos, no cambiamos, no vemos el poder de Dios en nuestras vidas y por ende no cumplimos el propósito realmente por el que fuimos diseñados. En cambio este té, que es diferente, que se permanece en la presencia de Dios, ese tiene un gran cambio. Así como lo dice la palabra, vamos a leer Santiago 1, del versículo 6 al 8. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. ¿Qué nos dice este versículo? Que el inestable, el que duda, el que unas veces sí está, en el otras veces no está, que no espere que Dios bendiga su vida, que haga grandes cosas con nosotros. ¿Por qué? No es porque Dios no pueda o Dios no quiera hacer grandes cosas en nosotros, es porque sencillamente no estamos dentro de su presencia. Imaginemos que estamos hablando con alguien, entonces estamos hablando con esa persona y nos vamos un momentico y regresamos y volvemos, así, estamos en ese vaivén. ¿Realmente vamos a escuchar lo que la otra persona tiene para decirnos? No vamos a saber qué tiene en su corazón, no vamos a saber si tiene un regalo para nosotros, por ejemplo. Así pasa con la presencia de Dios. Cuando no disponemos del tiempo, cuando no disponemos de nuestro corazón, de nuestra mente para Dios, eso es lo que pasa. Somos como este té que va y viene, y realmente esa inestabilidad es la que produce que no avancemos. Amén. Entonces, esta noche, hoy Dios nos quiere enseñar algo, que es el título de esta palabra, que es Decídete a permanecer. Amén. Y yo busqué cómo podemos definir la palabra decidir, y encontré que es tomar una postura firme, determinada, aunque nuestras emociones digan lo contrario. También vemos en la palabra que nos advierte mucho sobre las emociones, porque generalmente nosotros, los jóvenes, vivimos también bajo las emociones, tomamos decisiones bajo las emociones, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una decisión de nuestra mente, de nuestra conciencia, para que aguantemos, para que estemos firmes ante todas las tormentas, ante todo aquello que vaya en contra de nosotros. Amén. Hoy vemos que todo es, haz lo que te diga el corazón, haz lo que sientes, ¿no? Si tú sientes que esa es la persona para ti, bueno, entrégate a esa persona. Si tú sientes que ese es el trabajo, pues hazlo. Y resulta que Dios no lo quiere así. No nos basemos en nuestras emociones, decidamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, nos está advirtiendo que el corazón es engañoso, que hoy podemos sentir una cosa y mañana no. Entonces no podemos basar nuestras decisiones diarias en lo que sentimos en el corazón. También vemos otro versículo que está en Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, Dios nos dice, es engañoso tu corazón, pero aún así tú lo tienes que guardar. No se lo puedes entregar a cualquiera. Tienes que guardarlo porque de él mana la vida. Amén. Así que muchas decisiones que están basadas en nuestras emociones nos hacen ser inestables. Como ese té que iba, venía, hace que nos alejemos muchas veces de Dios y que por ende no podamos cumplir con ese propósito que Dios tiene con nosotros. Así que hoy podemos ser como el otro tipo de té. Y si alguna vez hemos sentido que somos de esta parte, tenemos la oportunidad hoy de pasarnos a este té, que es el que permanece firmemente en Dios. Podemos decidir permanecer con Dios como ese té, sin importar nuestras emociones, porque ser cristiano realmente no es de emociones, es una decisión. Hoy podemos sentir que todo está súper bien, entonces yo tengo novia, tengo plata, tengo trabajo, tengo universidad, tengo mi familia bien, entonces ese día voy a la iglesia, alzo las manos, Señor, tú eres grande, pero el día que me falte una de esas cosas, entonces ese día no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la palabra? Porque estamos basándonos en las emociones. O lo contrario, estamos en las malas, en las peores, queremos venir a la iglesia, queremos orar, queremos hacer de todo para que Dios nos escuche. Pero el día que estamos bien, nos olvidamos de Dios y nos vamos sencillamente a hacer otra cosa. Así que hoy Dios nos enseña o nos quiere animar a ser decisivos, a tomar con firmeza esa decisión de permanecer en Él. ¿Qué pasa cuando permanecemos en Dios? Pasan tres cosas. Pilas que voy a preguntar. Primero, Él limpia nuestra vida. Como el té, hay una parte del té que es esta. Nadie se va a comer esto. Esto obviamente hay que botarlo, ¿cierto?
a menos que haya alguna persona extraña que se lo quiera comer. En este caso, en nuestra vida espiritual, Dios también trata de limpiar nuestra vida, ir dejando atrás todo el pecado, todo lo que nos persigue, todos los episodios malos que hemos vivido en nuestra vida, y trata de limpiarnos. Amén. Permanecer en Él nos hace ser libres. Vamos a leer Juan 1:9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dame otra versión, José. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Dios conoce nuestros pecados, conoce nuestros errores, sabe cuál es la dificultad que tenemos, cuál es aquello que no hemos dejado atrás todavía. Y aunque Él nos conoce, Él ha decidido perdonarnos y darnos otra oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos ser libres. Cuando permanecemos en Dios, somos como ese té que bota todo lo malo, todo pecado, toda pornografía, toda fornicación, todo aquello que ha estado alejándonos de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer punto? No escuché, Cristian. ¿Cómo? Dios te limpia, muy bien. El segundo punto es: Dios nos da identidad. Muchas veces, como actuamos bajo las emociones, nos vamos guiando y vamos tomando decisiones a raíz del que dirán, a raíz de los comentarios, a raíz de muchos rechazos. Hemos tomado decisiones a partir de eso, y a Dios pues no le complace eso. Dios quiere que seamos firmes y que tengamos esa convicción de quiénes somos en Él. Amén. Dios ya nos dio una identidad y lo podemos leer en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía cómo éramos cada uno de nosotros y decidió cambiar la historia, darnos una oportunidad, morir por nosotros para darnos la identidad de ser sus hijos amados, como lo dice Juan 1:12. Nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si todos estamos aquí hoy recibiendo la palabra de Dios, es porque la hemos recibido y por ende somos hijos de Dios. Así que cada uno de nosotros nos debe hoy quedar claro que somos sus hijos, que Él nos ama, que aún con todos los pecados y las cosas que hemos hecho que nos alejan de Él, Él nos brinda esa oportunidad de seguirlo, de permanecer en Dios. Dios conoce nuestros errores y con todo eso nos ama. Así que dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. No hay nada que ahora mismo podamos hacer para devolverle ese gran sacrificio que hizo Dios. Lo único que podemos tener es un corazón agradecido, lleno de agradecimiento, para devolverle con eso, con el corazón lleno de amor hacia Dios. Vamos a leer Mateo 6:26, que nos habla sobre cómo Dios pudo dar su vida. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellos? Nos comparan con unas palomas, con las aves, que no hacen nada. Ellas no trabajan, ellas no tienen una casa fija, y aún así Dios las cuida, Dios las alimenta, Dios les da refugio. Nosotros no valemos mucho más que ellas, nos está diciendo la palabra, y claro que sí valemos mucho más para Dios. ¿Sabes qué valemos cada uno de nosotros para Dios? Su sangre preciosa, porque Él murió por nosotros en esa cruz, derramando gotas grandes de sangre por amor a ti y por amor a mí. Ningún amor en este mundo se compara con el amor que Dios nos puede brindar. El amor de madre creo que es el más grande, el amor de pareja, el amor de amigos, y todos los amores que nos rodean no tiene comparación al amor de Dios con nosotros. Amén. Entonces tenemos hasta ahora 2 puntos. ¿Cuál es el primero? ¿Qué? Dios te limpia. ¿Y el segundo? Nos da identidad.
identidad. Amén. El último punto es que Dios activa la bendición y el propósito. Muchos decimos, Dios, yo quiero un trabajo, Dios, yo quiero un cupo en la universidad, yo quiero tener una familia, yo quiero tener una pareja, un grupo de amigos, quiero tener plata. Le pedimos muchas bendiciones a Dios, amén. Pero seguimos siendo como este té que era inconstante, que muchas veces venimos solo cuando necesitamos de Dios, nos vamos y venimos de su presencia, y que tenemos que recordar lo que leímos al comienzo. No esperemos que Dios bendiga nuestra vida si tenemos esa inconsistencia. Dios quiere que permanezcamos en Él para acceder a todas sus bendiciones. Como dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir esto? Que si ya Dios dio su vida por nosotros, dio a su único Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? ¿Cómo no nos va a dar el trabajo? ¿Cómo no nos va a dar el alimento? ¿Cómo no nos va a dar el vestir? Todo Dios se va a encargar, pero primeramente tenemos que buscarlo a Él, tenemos que permanecer en Él. Así que si ya Dios entregó eso que es tan valioso, que es su único Hijo, ¿cómo no nos puede entregar esa bendición que tanto le hemos pedido, que tanto hemos anhelado? Simplemente tenemos que confiar en que Él lo va a hacer. Ahora vamos a ver dos ejemplos, dos historias de jóvenes como nosotros que están en la palabra. Uno de ellos era una persona inconstante, era un joven que se decidía a venir a la iglesia, no venía a la iglesia, hacía las cosas que Dios le mandaba, a veces no. Y hay otro hombre que sí se decidió permanecer. Y vamos a ver las consecuencias que tuvo haber hecho ese cambio. El caso de ese joven inconstante fue Sansón. No sé si muchos se conocen esa historia, pero es muy interesante, parece una novela. Sansón, desde que nació, fue un joven con propósito. Fue un niño que creció bajo un pacto, fue nazareo. Eso quiere decir que sus padres lo consagraban a Dios. Él no se podía cortar el cabello porque perdía esa bendición de tener una fuerza sobrenatural. Así que sus padres trataron de enseñarle siempre que tenía que guardar lo que Dios había depositado en él. Tenía que consagrarse a Dios. Y por mucho tiempo Sansón derribó a un león, derribó a sus enemigos, cumplía el propósito que Dios tenía para él. Pero hubo un momento en que él creció, ya se volvió joven como nosotros, y resulta que sus padres, por mandato de Dios, le dijeron a Sansón: oye, tú no te puedes meter en yugo desigual. Esas muchachas que están allá afuera, que adoran a otros dioses, tú no los puedes tener. Tú no puedes tener esa relación con esa persona. Tú tienes que alejarte y consagrarte a Dios. Y Sansón, como era un joven, me imagino así, guapo, imagínate, súper fuerte, iba al gimnasio, así, pongamos la idea. Y él, siendo así, dijo: no, yo no le voy a hacer caso, o sea, ¿para qué? Yo tengo que aprovechar. Entonces se encontró con una muchacha que no era de sus mismas creencias, y ¿qué hizo? Se metió con ella. Eso hizo que perdiera el propósito que Dios tenía para él. Entraba y salía de la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Estaba desobedeciendo, estaba dejándose llevar por sus emociones, por lo que podía sentir en ese momento. Y el final de él en realidad es muy triste. Vamos a leer primero Jueces 16:20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, Sansón iba otra vez a como su diario vivir. Oye, me levanté y ahora voy y hago lo que tengo que hacer otra vez y Dios me va a respaldar. Y resulta que no, ya dice la palabra que Jehová se había apartado de él. ¿Qué
Qué triste que lleguemos a un momento en que Dios nos brinda oportunidad para decidir estar firme con Él y que nosotros desaprovechemos esa oportunidad. Llegará un momento en que entonces pasará como Sansón y que ya no tendremos oportunidad. Que Dios se aparte de nosotros y diga, no, pero es que Él siempre está yendo y viniendo de mí, de mi presencia. ¿Cómo quedó Sansón después de todo esto? Quedó ciego en una cárcel, perdiendo su cabello y por ende perdió su fuerza. Había perdido el propósito que Dios tenía desde su nacimiento con él. Y es muy triste. Al final de su historia, él clama a Dios desde la prisión y Dios tiene un acto de misericordia con él y logra cumplir su propósito. Él derriba unas murallas y se da como sacrificio para salvar a su pueblo. Y ese es el resultado de vivir en una vida de inestabilidad, de no estar firme con Dios, de ir y venir de su presencia, y es lo que Dios quiere que no hagamos. Ahora tenemos el otro ejemplo de un joven que sí permaneció en Dios, y es el ejemplo de Daniel. Imagino que también todos lo conocen. Daniel fue un joven firme desde muy pequeño, siempre oraba 3 veces al día, permanecía constantemente en la presencia de Dios, y resulta que eso a muchas personas pues les causaba envidia. Oye, a él le va súper bien todo lo que hace, y esas personas se levantaron contra Daniel, hicieron como un plan. Él todos los días se pone a orar allá en el segundo piso y abre la ventana. Vamos a hacer una ley para que prohíban eso y que lo terminen condenando a él. Esas personas hablaron, hicieron la ley, hicieron que el rey Darío la firmara, que dijera, bueno, sí, hazla. Y hicieron la ley. ¿Ustedes cómo creen que reaccionó Daniel? ¿Se asustó? A raíz de eso dijo, no, yo no voy a orar más porque qué tal, me van a coger y me van a matar. Literalmente, eso es lo que estaban poniendo en esa ley. Si te ven orando, adorando a otro Dios, te van a matar, te van a echar a la fosa de los leones. Si hoy mismo nos dicen, no, si tú vas a las escaleras aquí y vuelves a otra iglesia, o vas a otra iglesia, vienes aquí a la iglesia, empiezas a orar en tu casa, y si te ven, te pueden matar, ¿será que nosotros seguiríamos igual de firmes como Daniel? Eso es confrontante, porque esto es vivir con convicción, con firmeza. Él no se dejó mover por el miedo en ese momento. Así que Daniel, que para mí fue un revolucionario en ese momento, él dijo, pusieron la ley, bueno, no importa, y se fue para su casa otra vez, abrió las ventanas así gigantes para que todo el que pasara lo viera, y se puso a orar. Esas personas se dieron cuenta, dijo, lo hizo, vamos a decirle a Darío para que lo condene. Y Darío, inocente porque no sabía que se trataba de Daniel, dijo, bueno, condenen a ese muchacho que está orando, porque me tiene que adorar a mí. ¿Y qué hicieron? Lo enviaron al foso de los leones. Ahora, eso también me puso a mí a analizar, y es que a veces nos sucede a nosotros que tratamos de hacer las cosas bien. Oye, permanecemos, oramos, hacemos como Daniel, que estamos firmes, y aún así nos pasan cosas difíciles. Aún así pasamos por momentos que decimos, Dios mío, creo que no puedo con esto, como le pasó a Daniel. Yo me imagino que él iba camino al foso de los leones y sentía temor. Lo diferente es que él no se dejó llevar por su emoción. Él fue firme cuando tomó su decisión, pasara lo que pasara. Entonces, esto me enseña que aunque pasen esos momentos que yo digo, Señor, ¿por qué permites que pase esto? Si me está haciendo daño, y mira, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, yo sirvo, yo hago muchas cosas para ti, Señor, ¿por qué permites esto? Como Daniel lo pude pensar en muchos momentos, pero saben, Dios tiene un plan detrás de todo eso que para nosotros es malo. Dios tiene un propósito con eso, mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Amén. Entonces a Daniel lo echaron en ese foso de los leones, y dice leones, o sea que hay varios leones ahí, y los leones, si tú vas, bueno, el zoológico está un poquito desnutrido, pero un león normalmente tiene hambre, es carnívoro, o sea, para ellos eso era un manjar.
Pero cuando Daniel llegó al foso de los leones, no se lo comieron. ¿Qué tendría Daniel de diferente a cualquier otro animal, cualquier otra persona? ¿Sabes qué tenía diferente? Que tenía la presencia de Dios con él. Amén. Y dice la palabra, vamos a leer Daniel 6, 22. Dice, bueno, Darío fue otra vez a la cueva, se esperaba él encontrar el pocotón de huesos de Daniel. Ay, pobrecito, voy a ver cómo quedó Daniel, seguro lo degollaron enseguida. Vamos a leer qué pasó. Daniel dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, el rey Darío esperaba ver un desastre en ese lugar, pero se encontró que Daniel estaba vivo, que lo había salvado ¿quién? Ese Dios por él, que tanto él oraba. Y eso lo asombró de una manera increíble, porque Dios lo respaldó. Los leones no lo tocaron. Y a través de esto fue probado el poder de Dios, que es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y a raíz de esto sucedió algo mucho más grande. Vamos a leer Daniel 6, 26 al 27. Dice, de parte mía, en otra versión yo sé, por favor. He decretado que en todo lugar de mi reino, esto lo dice el rey Darío, la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Es decir, que ese plan macabro que tenían esas personas en contra de Daniel fue utilizado para promover la fe en Dios. Daniel no lo sabía, pero él era un instrumento y era el propósito que Dios tenía con él, de ser él quien instaurara una ley. O sea, ahora todos los que estaban ahí en ese pueblo tenían que adorar al mismo Dios que adoraba a Daniel. Todos tenían que orar porque ese era el mandato. Al único Dios que podían adorar era el Dios de Daniel. Amén. Dime tú si eso no es tener un buen propósito. Amén. Y que Daniel se dejó usar por Dios y logró permanecer ante todas las cosas que le estaban sucediendo. Permaneció en Dios, no se dejó llevar por la emoción, y eso tuvo un gran desenlace. Como conclusión podemos ver que el evangelio, el ser cristiano, no es una emoción, no es de un día que yo estoy bien con Dios porque todo me está saliendo bien. Es una decisión de permanecer en Él sin importar qué, sin importar que no tenga trabajo, sin importar que no tenga plata, sin importar que no tenga pareja, sin importar nada. A Dios le interesa que tú derrames su vida en Él. Y si en algún momento tú has sentido que eres como ese té que entra y sale del agua, de la presencia de Dios, este es el mejor momento para volver a Él. Vamos a leer Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él dice, si confesamos nuestros pecados, ella sabe que tenemos pecados. Él sabe cuál es el pecado de cada uno de nosotros, pero Él quiere que lo confieses, que te arrepientas. Él es un juez fiel y justo que nos perdona, que nos da nuevas oportunidades. Y esta es la noche donde Dios te ha dado la oportunidad de decir, Señor, yo voy firme contigo. Ya voy a dejar ese vaivén que tengo, voy a dejar de entrar y salir de tu presencia, voy a dejar de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, voy a decidirme por ti. Dios no nos rechaza, Él nos acepta y nos restaura si permanecemos en Él. Amén. Sabemos que el enemigo siempre nos va a llamar por nuestros errores, por nuestro pasado, por todo ese pecado que en algún momento sufrimos.
pero Dios nos llama por nuestro nombre. Amén. Aún conociendo nuestro pecado, Él decide llamarnos por nuestro nombre. Vamos a leer Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Le pueden cambiar oh Jacob por otro nombre, cualquiera de ustedes. Y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos del Señor. Cuando ya aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando estamos aquí sentados escuchando una palabra casi todos los viernes, es porque hemos decidido seguir al Señor. Amén. Así que no sabemos cuánto tiempo tenemos para seguir decidiendo. Y es un tema fuerte porque siempre escuchamos, por ejemplo, de Katy, que menciona eso con más firmeza, que pensamos que vamos a durar hasta viejitos todos, pero realmente no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra. Y en esta oportunidad que tenemos que aceptar al Señor y decir, Señor, yo voy a estar firme contigo. Tenemos esa oportunidad, así que los invito a todos realmente a decidirse por permanecer en Dios. Amén. Vamos a orar, ponernos de pie. Cierra los ojos, no te dejes distraer por la persona que está a tu lado. Dedícale estos 2 minuticos, 3 minuticos a Dios. Señor, amado Padre Celestial, Dios, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado en nuestros corazones, Señor. Sabemos que muchas veces, Señor, te hemos fallado, hemos cometido pecados, Señor, hemos cometido errores, nos hemos alejado de tu presencia, Señor. Hemos sido como ese té inestable que no ha permanecido en ti, Dios. Ayúdanos en esta noche a tomar esa decisión de permanecer en ti, Señor. A ser aquel Daniel firme y convencido de la fe, Señor. Convencido en que tú estás con nosotros, Dios. Gracias te damos, Padre, por cada joven que está aquí en esta noche, Señor. Derrama tu sabiduría y tu gracia sobre ellos. Que sea tu palabra hoy confrontando sus corazones, sus mentes. Que no salgan igual, Señor, a como han entrado. Que puedan, Señor, entender que la bendición viene cuando estamos permaneciendo en ti, Señor. Que tus milagros, Señor, que los grandes prodigios que tú puedes hacer llegan a nuestra vida cuando permanecemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar afuera todo aquello, Señor, que nos está alejando de tu presencia, Señor. Todo aquello que nos distrae, todo aquello que está, Señor, en contra de tu palabra, en contra de lo que tú nos has, Señor, mandado como propósito para nuestras vidas, Señor. Así como Daniel, tú tienes un gran propósito con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplirlo, Señor, a poder seguir creciendo espiritualmente en esta casa, Señor. Que cada una de, Señor, todos los errores podamos, Señor, arrepentirnos en esta noche y poder, Señor, levantar con nuevas fuerzas, Señor, nuestros brazos para adorarte, Señor. Gracias te damos, Dios, en esta noche. Sabemos, Señor, que has hecho grandes prodigios en nosotros, que has puesto una semilla en nuestro corazón, que a su tiempo, Señor, dará un gran fruto, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús.